Buenos días, mi nombre es Andrea Guillén, soy estudiante del UPC de la carrera de Administración y Negocios Internacionales y actualmente estoy inscrita en el curso llamado Fundamentos de la Investigación Académica. Como parte de los trabajos de dicho curso, se me solicita realizar una entrevista a un estudiante sobre el uso de videojuegos, con el fin de conocer, a partir de su testimonio, un posible tema y problema de investigación. Le agradezco mucho su tiempo para responder a estas breves preguntas. Ahora entrevistaremos al alumno Kevin Chupitaz, estudiante de Administración y Negocios Internacionales. Primera pregunta. Cuando cuentas con tiempo y dinero, ¿prefieres jugar videojuegos antes que otras actividades? ¿Por qué? Cuando tengo tiempo y dinero, básicamente depende de lo que tenga que hacer en el día. Si tengo que ir a, no sé, a la universidad, prefiero irme a comer con unos amigos antes de entrar a clase que ir a jugar. Pero si tengo varias horas de descanso o no tengo nada que hacer en todo el día, quizás llame a un amigo y me voy a jugar a algún lado. O quizás entre en mi casa a jugar. Siguiente pregunta. ¿Considera usted que los videojuegos son una buena alternativa para poder conocer o tener nuevas amistades? Ah, por lo que yo sé, por mi experiencia, sí. Por ejemplo, yo he conocido bastante gente en la que no necesariamente he empezado conociéndolo cara a cara, sino por juegos, ¿me entiendes? Y después, o sea, así preguntando, oye, ¿de qué universidad eres? Y le dicen, no, yo empecé, ya sé, mira, y terminamos jugando en algún laboratorio, ¿me entiendes? Claro. O sea, sí se puede conocer gente y es básicamente igual que un deporte, pues, ¿no? Igual cuando juegas fútbol, también conoces gente que juega fútbol, obviamente. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Pregunta 3. ¿El uso de videojuegos ha generado conflictos en su familia? ¿Y de qué manera? Conflictos, no, pero algunos problemas sí. Por ejemplo, en las noches a mí me gusta jugar a veces un poco tarde, porque me siento más desestresado, ¿sí? Así que, no sé, me pongo a jugar como que a la 1 o 2 de la madrugada, si es que el otro día no tengo nada que hacer. Y a veces mi familia se molesta, pues, porque estoy con todo Claro. prendido, claro. Sí los entiendo, pero o sea, uno se queja cuando ellos tienen algo que hacer. Pero sí hemos tenido uno que otro problema. Básicamente también cuando juego y a veces no les hago caso, mucho caso a los que me dicen. Y también se llegan a molestar bastante por eso. ¿Cómo que no haces, a qué no haces caso? No sé, pues me están contando algo y yo estoy en la computadora con mis audífonos. Ellos piensan que yo lo estoy escuchando, pero yo no les escucho absolutamente nada porque estoy con música y jugando. Y al final estoy hablando con otra persona y mientras me hablan y se molestan y después ya no me hablan y bla, bla, bla. Pregunta 4. En relación al uso de videojuegos, ¿considera que jugar con un familiar fortalece o deteriora su relación? ¿Por qué? Yo creo que fortalece, porque cuando era chiquito me acuerdo que jugaba bastante con mi primo. Es más, mi primo me enseñó a jugar varias cosas, ya sea Play o en computadora. Me acuerdo que íbamos a Arenales y ahí con sus amigos, como eran mayores, me metían ahí a jugar. Y con ellos aprendí, por ejemplo, a jugar Play, fútbol, todas esas cosas. Y me caía muy bien, pues, como éramos dos niños que jugábamos juntos casi siempre, teníamos bastante cosas en común. Creo que eso te afianza. Si es un tío, un tía, un padre, una madre, yo creo que puede ser también, depende del juego. Porque hay juegos en los que te llegas a molestar bastante con una persona y llegas a, no sé, a desesperarte, cosas así. Y hay gente que no lo maneja muy bien. Y eso puede hacer más mal que bien, al final. Pregunta 5. ¿Usted cree que sus amigos influyen de alguna manera en la frecuencia, tipo y reacción del uso de videojuegos? Sí, definitivamente. Creo que a todo el mundo le pasa. Por ejemplo, si no hubiera esta actividad del UPC, por ejemplo, yo no vendría a jugar un viernes. Estás loco. Pero como hay, y me pasan la voz y me avisan que hay eventos, cosas así, yo voy. Porque no sé, pues, no tengo nada que hacer Claro. y tengo dinero, como dice la otra pregunta. ¿Me puedes contar un poquito más sobre la actividad que hacen los viernes, que se reúnen? Claro, UPC tiene un sistema de grupos que se llama Grupos UPC, en el que te dejan hacer una actividad cultural, siempre y cuando dejes participar a los demás. Y te dan todas las facilidades para que lo hagas. Nosotros empezamos desde el siglo 2 en los que nos pasaron la voz que en otras sedes también organizaban juegos en los laboratorios de todas las UPC, de viernes de 1 a 3.
Y ya pues empezamos haciendo eso, pedimos los permisos, pedimos el tiempo para instalar los juegos, todo eso y empezamos y desde el primer día bastante gente comenzó a llegar. La universidad nos dio la facilidad de entregar volantes y esas Ujú. cosas y nos fue muy bien. Bueno, hemos organizado torneos, o sea, hemos hecho que la gente se conozca y todo eso. Eso es básicamente ese grupo. Esto es muy interesante. ¿Cómo considera su comunicación con sus compañeros, sobre todo en trabajos grupales? Bueno, en términos de comunicación es buena, o sea, sí llego a entender lo que los otros quieren y ellos sí llegan a entender lo que yo quiero. El problema es cuando tenemos que ponernos de acuerdo en horarios, esas cosas. Claro, siempre Claro, se siempre hay cruza ese tipo algo. de problemas, ¿no? Ujú. Pero en tema de comunicación, sí, porque está WhatsApp, Facebook y al final tú mandas, el mismo Drive creo que se puede hacer un trabajo todos al mismo tiempo. Compartido. Claro, compartido. O sea, para comunicarse con tus compañeros de trabajo digo, de universidad, es Ujú. fácil, muy, muy fácil. Que se lleguen a entender es lo difícil, porque a veces hay personas que no quieren trabajar, otras que piensan que su trabajo es el mejor, otras que, no sé, pues quieren hacer una parte de trabajo y la otra no. ¿Me entiendes? Y eso a veces llega a molestar mucho. ¿Usted cree que la relación que mantiene con sus compañeros de clase ha influido de alguna manera en su rendimiento académico? Claro que sí, porque a veces nos toca en unos cursos, a todo el mundo le ha tocado, en los que están tus amigos y comienzas no sé, pues, a hablar con ellos y te pierdes un poco en la clase. Ujú. Entonces eso puede pasar y al final terminas mal, ¿me entiendes? Pero normalmente veo bien, no influye tanto, porque al final sí estudio lo que debería estudiar. Entonces, ¿cómo repercute el uso de videojuegos en su desempeño como estudiante? Partiendo de la pregunta anterior. Para algunas personas, personalmente para mí, puede ser fácil separar entre cuando tienes que estudiar y Ujú. cuando no tienes que estudiar. O sea, cuando puedes jugar y cuando no puedes jugar. Normalmente uno piensa siempre, uy, falta como que una semana para el día de trabajo, así que me pongo a jugar y 2 días antes lo hago. Ujú. Y a veces me pasa, pero normalmente llego a cumplir con lo que tengo que hacer. Sí me sé controlar bastante en mis tiempos y todo eso para poder no quedar tan mal en la universidad y aún así seguir jugando. Otras personas, si no me equivoco, no pueden. Por ejemplo, hay personas que faltan a clase por ir a jugar. Hay personas que, no sé, dejan de hacer trabajo por ir a jugar. O se quedan jugando hasta tarde y el siguiente día llegan súper cansados a la clase, cosas así. Eso es bastante común, la verdad. Continuando con otras preguntas. ¿Usted qué prefiere, de qué manera prefiere jugar con sus amigos? ¿De forma local u online? Bueno, normalmente jugamos online por tema de tiempo. A veces a uno le toma bastante ir, no sé, como que en un internet. Pero últimamente hay un internet cerca de San Marcos al frente y por acá también hay uno que otro en los que bastante chicos van y tú puedes ir y puedes jugar con quien quieras. La idea es ir con tus amigos y normalmente se hacen cerca porque el WP6 y San Marcos está más o menos cerca. O sea, San Marcos está en medio de todo, San Miguel y Pueblo Libre, creo. Y ya, pues, o sea, lo óptimo es jugar al costado de tu amigo Ujú. para que puedas hacer bromas y todo eso. Pero si no se puede, se juega online. Eso sería. ¿Y cuántas horas cree que ocupa a la semana eso? Bueno, depende de lo que tengas que hacer. Por ejemplo, en una semana importante para mí, no juego más de 1 hora al día. Máximo 1 hora al día. Y a veces hay días que no juego. Pero en una semana en las que no tengo mucho que hacer o no tengo tantas clases a que ir, sí puedo jugar 3 horas al día, más o menos. En su opinión, para usted, ¿qué afecta más en su entorno el uso de videojuegos? Yo creo que el entorno que más se ve afectado por el uso de videojuegos, de mi parte, creo que es el familiar, porque es en el que he tenido un poco más de problemas. No muchos, pero sí uno que otro. Con los amigos no tanto. ¿Cómo cuáles ha tenido con sus amigos, por ejemplo? Este, por ejemplo, a veces cuando juegas con tus amigos, no, como te digo, no todos saben llevar el juego muy bien. Y hay gente que se toma muy en serio un juego o cosas así, que yo creo que no debería, pero a veces pasa. Y
puedes llegar como que a conflictos por esa parte, que, o sea, son tonterías, pero pasa, créeme. Y en los que últimamente se ve más, más agresivo. Por ejemplo, en lo que he estado jugando hace poco, hubo un chico que se molestó bastante con otro de mis amigos. Y, o sea, le gritaba y le decía, oye, pero tienes que hacer esto y lo otro. Y yo le trataba de decir, oye, pero cálmate, ya tranquilos. Y el chico simplemente se paró y dejó de jugar y se fue. O sea, lo tomó más mal Ujú, que lo demás. Así que eso puede pasar, ¿me entiendes? ujú. Y si pasa con la familia, se puede ver como que una malcriadez o algo así. Claro, Y siempre con la los familia, padres tienden a tomarlo de una forma claro, y con la negativa. familia es más, más directo, por así decirlo, porque la familia te va a decir, oye, mira, estás haciendo esto, lo otro. Un amigo simplemente como el chico se para y se va, si es que no te gusta la situación o algo así. Esa es la diferencia, por eso creo que afecta más al entorno familiar que a los amigos. Gracias. Comparado a otros ciclos, ¿cuántas horas cree usted que este ciclo le ha tomado el uso de videojuegos? Pues creo que en anteriores ciclos tuve más tiempo para jugar. Por ejemplo, primer ciclo las cosas eran un poco más fáciles. Segundo ciclo también. Tercer ciclo sí se fue complicando. Y este cuarto ciclo en el que los cursos son más difíciles, tienes que tomar la decisión, pues. Si juegas o jalas. Es así. Pero aún Y así sigue jugando claro, al aún así juego. sigue jugando. Claro, porque es algo que te divierte. Y las personas normalmente hacen las cosas que le divierten. Así que y creo que eso no es algo que nadie debería dejar de hacer, por eso sigo jugando y seguiría jugando siempre, pero solo que cada vez menos, ¿no? Este ciclo, por los cursos que están más difíciles y claro, mis notas caen bien feo, creo que he tenido que jugar bastante menos a comparación de otros ciclos, Ujú. bastante menos. ¿Y cree que tal vez estas horas, tal vez en lo poco que le ha tomado la- el uso de videojuegos, lo poco que ha jugado a comparación de otros ciclos, cree que eso ha podido afectar de alguna manera su rendimiento académico? Y yo creo que sí, porque si me hubiera puesto a jugar lo mismo que jugaba en tres ciclos, es- estaría peor, definitivamente estaría peor, porque ya no estudiaría mucho, no tendría tanto tiempo para trabajos y todo eso. Ujú. Ese sería bastante malo. ¿Usted qué tipo de videojuegos prefiere? Básicamente yo prefiero los juegos de computadora, o sea, Counter, Dota, ese tipo de cosas. ¿Y por qué prefiere estos tipos de videojuegos de computadora? Porque creo que son más sociables que lo demás. Por ejemplo, el juego Dota Ujú. es un juego en el que participan, perdón, 10 personas, 5 de cada equipo. Ahí entra mucho más, o sea, hay mucha más interacción entre los grupos. Y no, a pesar de eso, hay otros juegos de PlayStation, por así decirlo, que también son en línea, pero a mí no me gustan mucho porque, no sé, los veo muy simples. ¿En qué sentido? O sea, muy simples en los que hay juegos en los que uno solito juega o solito puede hacer todo, ¿me entiendes? Ujú. Hay también muchos juegos multijugadores, pero Entonces, ¿prefiere el juego multijugador o sin en solo? multijugadores. ¿Por Claro, qué? porque prefiero interactuar con personas a que con la máquina o con el play, cosas así, ¿me entiendes? Se me hace más divertido. Para concluir, quería pedir tu opinión sobre nuestra investigación. Por ejemplo, trata de cómo influye el uso de los videojuegos en el entorno social de los jóvenes, en este caso de los estudiantes del UPC. ¿Cómo tú crees, tú cómo percibes que los videojuegos en general afectan al entorno social? Yo creo que afectan bastante. Depende de la persona, pero en general puede llegar a afectar bastante. Por ejemplo, pueden haber personas que estudian mucho menos y juegan mucho más. Hay otras personas que dejan de hablar con las demás personas, se vuelven como que autistas y comienzan a jugar todo el día, si es que les gusta. Depende bastante de la persona, porque al final un videojuego creo que puede llegar a ser como una droga o como el alcohol, básicamente. La idea es tratar de controlarse, pues. Acá, específicamente el UPC, no he visto muchos casos de sedentarismo o de autismo por juegos, ¿me entiendes? Ujú. He visto más que todo competencia, o sea, he visto bastante gente que es bastante competitiva y al momento de jugar se lo toma demasiado en serio.
y ya pues se genera ese conflicto a veces entre dos personas o dos grupos solo por eso. Pero en términos generales, la mayoría de personas acá sí puede que sepa administrar bien su tiempo. Hay otras universidades como el San Marco, Unis, donde la gente sí este, pasa bastante tiempo jugando Ujú. y bastante tiempo, y menos tiempo, perdón, comunicándose con los demás, interactuando con los demás. Eso es bastante peligroso. ¿Por Básicamente, qué? ¿por qué? Porque obviamente todas las personas necesitan saber comunicarse, saber expresarse, saber qué expresan las demás personas, pues. Eso es fundamental en la universidad. Y si te falla eso, o si Ujú. prefieres jugar en vez de intentarlo, creo que sería fatal para tus notas. Claro. Y para tus amigos, básicamente, ¿no? Ya no se tendrías como un chico normal, ¿no? Un chico que sale, un chico que va a fiesta, simplemente te quedas jugando en tu cuarto todos los días. Sería algo bien malo en entorno familiar, en entorno amical, con tus pares, al momento de salir, al momento de trabajar. Quizás, básicamente, yo creo que las personas acá toman una decisión si seguir jugando o hacer la vida normal. Ujú. Básicamente porque hay unos casos en los que personas se han vuelto bastante famosas y han ganado bastante dinero solo por tener buen talento para jugar. Sí. Y eso no solo es acá, es a nivel internacional. Y eso creo que inspira bastante a otras personas a intentarlo. Ujú. Pero no siempre lo logra. Esa es la cuestión. Claro. Y al final terminan truncando su vida por una meta que jamás alcanzaron. Por eso tienes que ser bastante cuidadoso. Se puede, porque al final creo que hay unos juegos que son bastante competitivos, Ujú. casi como deportes, en los que te pagan bastante bien. Pero tienes que saber tu límite, pues, ¿no? Tienes que saber tu techo, tu... El límite que una persona puede tener para Claro, tu las horas de límite. videojuegos también. Claro, ¿y qué tanto sabes jugar? Pues si eres muy bueno jugando, no sé, pues un juego de computadora, jugando fútbol, jugando básquet y te dedicas a eso, puedes llegar a hacer bastantes cosas. Pero si no eres muy bueno, tienes que darte cuenta que no lo eres y simplemente Claro, dejarlo porque hay ahí. unas personas que también se frustran, como comentabas, que se quedan ahí y ya no tratan de avanzar o intentar seguir estudiando, por ejemplo. Claro, yo conozco, en mi colegio, por ejemplo, había un chico que se dedicaba bastante a jugar al juego que yo juego, que es Dota. Y básicamente se faltaba el colegio y todo eso. Y durante esa etapa se juntó bastante con personas no tan agradables, por así decirlo. Y el chico, o sea, pasaba por ahí medio drogado, cosas así. Pero jugaba muy bien y ganaba uno que otro dinero, pero no era suficiente, pues. Creo que al final se dio cuenta y terminó postulando a la Católica, ingresó y cambió su vida totalmente. Pero pasó por esa etapa y creo que es una etapa por la que bastante gente pasa, si es que no sabes controlar o no sabes por dónde irte. Tu investigación, la verdad es que bien interesante, pero creo que falta, o sea, yo creo que deberías ahondar más en el tema de actitud de las personas hacia los videojuegos, Ujú. porque de eso depende, la actitud que van a tomar después con sus amigos, ¿me entiendes? O sea, si eres súper impulsivo, cosas así, juegas algo como Dota o Counter, puede que te frustres o puede que te vuelvas más histérico, puede que te estreses fácilmente. Y eso influye directamente en tus amigos, en tu universidad, en tu familia. Ahí sería un punto interesante para ver. O sea, cómo toman los chicos los juegos y ahí puedes deducir fácilmente cómo son con su familia o amigos sin que te lo digan, la verdad. Claro. ¿Y cómo crees que a ti te afectan en este caso los videojuegos? Ya sea antes de jugarlos y después de jugarlos. Mira, yo soy un chico bastante tranquilo para eso. Por ejemplo, así pierdas o ganes, siempre me lo tomo con calma. Porque para mí, o sea, después de todo es un juego más, un juego menos. Pero hay personas con las que uno juega en línea que no conoces, que se lo toman bastante en serio y se ponen a insultar, se ponen histéricos. Y eso creo que les hace bastante mal. Imagínate sus vidas, pues, ¿no? ¿Cómo Ujú. serán? Imagínate qué hace después de terminar un juego que perdió. Está molesto, quizás no quiere que nadie le hable, se Ujú. mete a su cuarto, se queda solo, escuchando música, quizás. Eso es bien. Claro, ya te imaginas más o menos lo que puede pasar. Pero una persona tranquila, por ejemplo, o sea, a veces uno termina perdiendo bastante juegos, pues si te frustras o juegas mal y dices, oye, ¿por qué no hice eso? Igual que en un deporte. Y
y tienes que saber manejar esa situación. O sea, simplemente, si no te importa mucho, normal. Si te importa bastante, tienes que saber controlarte y decir, bueno, esta vez no fue mi día, cosas así, pues, ¿no? Claro. Y pasas a la siguiente página. Nada más. Ya está bien. Muchas gracias por su tiempo, por la entrevista. Eso sería todo. Muy amable también por su tiempo. Muchas gracias.